Dices ponme una ficha en la criatura y alguien de la mesa te corrige, es un contador, no una ficha. Y parece que te están corrigiendo una tontería de vocabulario, pero no lo es. Fichas y contadores son dos cosas completamente distintas, se destruyen de formas distintas y hay cartas que doblan una pero no la otra. Confundirlos hace que montes mal el mazo. Hoy los separamos de una vez. La respuesta corta. Una ficha es una criatura o un permanente que existe por sí misma en la mesa aunque no haya ninguna carta debajo. Un contador es una marca que se pone encima de algo que ya existe y que cambia lo que ese algo hace. La ficha es la cosa. El contador es una etiqueta pegada a una cosa. Si te quedas solo con eso ya no los vas a volver a mezclar. Empecemos por la ficha. Cuando una carta te dice crea una ficha de criatura Goblin 1/1 roja, lo que aparece en tu mesa es una criatura de verdad. Ataca, bloquea, se puede encantar, se puede sacrificar y cuenta para todo lo que cuente criatura. La única diferencia con una criatura normal es que no hay ninguna carta debajo. Y por eso los mazos de fichas pueden llenar la mesa muy rápido sin gastar apenas cartas de la mano. Pero las fichas tienen una regla propia que hay que saber sí o sí. En cuanto una ficha sale del campo de batalla, deja de existir. Va al cementerio sí, pero un momento después desaparece del todo. Y eso significa que las cartas que devuelven criaturas del cementerio no te van a devolver una ficha nunca. Es la primera cosa que sorprende a todo el mundo y es la que hace que los mazos de fichas jueguen distinto. Tus criaturas son desechables. Y como son desechables, la forma de ganar con fichas no es tener una buena, es tener muchas. Scud Swarm es el ejemplo más gracioso de esto. Cada vez que llega una tierra a tu mesa, se copia a sí misma y en cuanto tienes 6 tierras, las copias empiezan a copiarse también. En pocos turnos hay tantas fichas que la gente pierde la cuenta. Es ridículo y explica muy bien de qué van los mazos de fichas. Ahora el contador. Un contador no es una criatura ni un permanente, es una marca que se pone encima de algo que ya está en la mesa. Los más comunes son los contadores +1/+1 que suman 1 de poder y 1 de resistencia cada uno. Si tu criatura de 2 y 2 tiene 3 contadores encima, es una criatura de 5 y 5 mientras los tenga. No es una criatura nueva, es la misma con etiquetas. Y aquí está la diferencia que importa de verdad. Los contadores no se van solos, se quedan encima de la criatura para siempre, aunque acabe el turno, aunque pasen 10 turnos. No son como un hechizo que da +2/+2 hasta el final del turno. Por eso una criatura con contadores es una amenaza permanente, y por eso mucha gente prefiere los contadores a las auras. No se pierden si el efecto que los puso desaparece. Y no todos los contadores suman poder. Hay muchos tipos y conviene reconocerlos. Los de lealtad son los de los Planeswalkers y marcan cuánto aguantan. Los de veneno se acumulan en un jugador y con 10 ese jugador pierde la partida, sin importar cuánta vida le quede. Los de carga se usan en artefactos para pagar cosas. Los -1/-1 restan en vez de sumar, y cada carta te dice exactamente cuál pone. Y una regla que te va a tocar aplicar antes de lo que crees. Si una criatura tiene a la vez contadores +1/+1 y contadores -1/-1, se anulan por parejas y desaparecen los dos. No se quedan ahí sumando y restando, se cancelan. Así que una criatura con 3 contadores positivos que recibe 2 negativos se queda con un contador positivo y nada más. Es de las cosas que más se juegan mal en una mesa casual. Ahora la parte práctica, que es donde la confusión te cuesta dinero. Como una ficha es una criatura, cualquier carta que destruya criatura se la lleva. Pero un contador no se puede destruir, no es un permanente, no es un objetivo. Para quitar contadores hacen falta cartas que digan expresamente que los quitan, y son mucho menos comunes. O sea, contra fichas sirve tu remoción de siempre y contra contadores casi no tienes nada. Y llegamos a la razón de fondo por la que separarlos importa tanto. Hay cartas que doblan una cosa pero no la otra, y si las mezclas, compras la carta equivocada. Anointed Procession dobla las fichas que creas. Si vas a crear 3, creas 6, pero no toca ni un contador. Es una carta buenísima en un mazo de fichas y una carta completamente muerta en un mazo de contadores. Eso sí, te doy el precio antes de que la busques. Ronda los $58, así que es de las caras de verdad y no es por donde se empieza. Un mazo de fichas funciona perfectamente sin ella y lo que sí necesitas son cartas que creen muchas fichas de golpe, que esas sí son baratas. Y del otro lado tienes Hardened Scales, que hace lo contrario. Cada vez que fueras a poner uno o más contadores +1/+1 en una criatura tuya, pones uno más. Cuesta un solo maná y en un mazo de contadores es de las mejores cartas que hay. Pero en un mazo de fichas no hace absolutamente nada. Son las dos caras de la misma confusión. Y luego está la carta que hace las dos cosas a la vez, que por eso es tan famosa y tan cara. Doubling Season dobla las fichas que creas y también los contadores que pones. Es la carta que aparece en todas las listas de deseos de los mazos de fichas y de contadores. Aviso, porque aquí no vendemos humo, es de las caras, así que no es una carta para tu primer mazo y ninguno de los dos arquetipos la necesita para funcionar.
Y hay un punto donde los dos mundos se juntan, que es cuando un mazo de fichas empiezas a poner contadores por crear fichas. Khazar's Crusade es el ejemplo clásico. Cada vez que llega una criatura a tu mesa, incluidas las fichas, pones un contador +1/+1 en todas tus criaturas. Con un mazo que crea 5 fichas de golpe, esos son 5 contadores en todo lo que tengas. Ahí las dos mecánicas se multiplican entre sí. Y hay una familia de fichas que no son criaturas y que te vas a encontrar constantemente, porque en los últimos años están en casi todos los sets. Las fichas de tesoro son artefactos que sacrificas para producir un maná de cualquier color, y son la forma más común de acelerar y de arreglar tus colores. Las de pista se sacrifican pagando 2 manás para robar una carta, y las de comida se sacrifican para ganar 3 vidas. Ninguna de las 3 ataca ni bloquea, pero todas son fichas de pleno derecho, así que las cartas que doblan fichas también las doblan a ellas. Y ahí es donde la gente se lleva la sorpresa buena. Doblar tesoros es doblar maná. Y del lado de los contadores hay una palabra que conviene que reconozcas: proliferar. Proliferar significa que eliges cualquier cantidad de permanentes o jugadores que ya tengan al menos un contador y le añades uno más de cada tipo que ya tuviera. Fíjate en el detalle, porque es donde falla todo el mundo. Proliferar no pone contadores donde no había ninguno, solo aumenta los que ya existen. Y como funciona con todos los tipos a la vez, una sola carta de proliferar puede subir la lealtad de tu Planeswalker, engordar tus criaturas y acercar a un rival a los 10 contadores de veneno, todo en el mismo momento. Los 3 errores que se cometen con esto. El primero, comprar la carta que dobla lo que no juegas, que es literalmente tirar el dinero, y ya has visto que esas cartas cuestan entre 30 y 60 dólares. El segundo, contar con recuperar tus fichas del cementerio, que no va a pasar nunca, así que no metas cartas de reanimar pensando en ellas. Y el tercero, el más caro dentro de una partida, olvidar que si una criatura pierde los contadores por cualquier motivo, vuelve a ser tan pequeña como era de base, y a veces se muere en el sitio porque su resistencia original no aguanta el daño que ya tenía marcado ese turno. Eso pasa más de lo que parece cuando alguien juega una carta que quita contadores en mitad del combate. Y en Commander los dos arquetipos son de los más jugados que hay, por un motivo muy concreto. Las partidas son largas y hay 3 rivales. Las fichas te dan cuerpos para defenderte de varios frentes a la vez, que es justo lo que necesitas en una mesa de 4. Y los contadores acumulan sin caducar, así que cuanto más dura la partida, mejor te va. Los dos aprovechan lo que el formato regala y por eso funcionan tan bien aquí y no tanto en partidas rápidas de 2 jugadores. Recapitulo. La ficha es la cosa y existe sola. El contador es una marca sobre algo que ya existe. Las fichas dejan de existir al salir del campo y no vuelven del cementerio. Los contadores no caducan y no se pueden destruir con remoción normal. Los positivos y los negativos se anulan por parejas. Y hay cartas que doblan una y no la otra, así que antes de comprar mira cuál de los dos juegas de verdad. Y lo bueno de estos dos arquetipos es que arrancan baratísimos. La mayoría de las piezas que hacen funcionar un mazo de fichas o uno de contadores son comunes e infrecuentes de siempre. Las caras son opcionales. Puede que las encuentres en cartas del diablo publicadas por otros jugadores y a buen precio. Míralo antes de pagar la versión de tienda. En el canal tienes los mazos de fichas y de contadores ya montados por si quieres ver cómo queda esto en una lista de verdad, y también el resto del diccionario. Tienes unos segundos para elegir.